En La Nación hubo cambios, los comentamos contigo anteriormente, a nivel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a nivel de secretario. ¿Cuál es la opinión del Consejo de Productores de Delta de este secretario y de las autoridades inferiores de la Dirección Forestal y del proyecto que ya están en funciones? Sí, creemos que tenemos mejores chances que las que tuvimos hasta ahora de que se encauce toda la problemática de la ley 25080 en cuanto a los diversos aspectos de la gestión. La gente que ha asumido en la dirección, la ingeniera Mirta Larrió, es una ingeniera de carrera de la dirección, conoce el funcionamiento y bueno, esperamos que tenga éxito en su gestión y que sus jefes inmediatos, en este caso el secretario de Agricultura, también le preste el apoyo que necesita para que las cosas salgan como corresponden. Con respecto a quien asumió en el proyecto forestal de desarrollo, también gente con experiencia, y también abrigamos la esperanza de que continúen trabajando esmeradamente en el tema que los convoca y que realmente lleven el proyecto adelante, ¿no? Carlos, la Secretaría ya cambió autoridades. ¿Qué llega al Consejo de Productores del Delta con respecto a los planes de forestación y de acá en futuro? O sea, se aprobaron los precios para el Delta con buenos precios. ¿Y qué espera al sector productivo forestal de acá en más? Sí, en realidad lo que estamos esperando es que mejoren las condiciones de tiempo como para poder prepararnos para una buena campaña de forestación. El productor isleño naturalmente renueva las forestaciones que ha talado en buena parte, y bueno, abrigamos la esperanza que se den todas las mejores condiciones para aprovechar estas circunstancias que seguramente son favorables, porque bueno, se han reconocido los mayores costos, que evidentemente eso sucede en la mayoría de las actividades, y bueno, necesariamente de algún modo está vigente el compromiso del productor de responder a eso. Por último, Carlos, una nueva inundación en el delta del Paraná y el productor atrás de las pantallas. ¿Cuál es tu mensaje para ese productor que tiene que afrontar un nuevo problema en su producción? Bueno, simplemente lo que puedo desear es que sufra el menor impacto posible. Todavía tenemos que pasar por lo menos un mes de aguas altas. Esperemos que no tengamos ningún evento desagradable, de alguna sudestada importante, que sería lo que podría agravar en nuestro caso la situación, y que tampoco se produzcan mayores lluvias. Y básicamente los productores saben mejor que ninguno cuáles son las circunstancias que gobiernan su producción, y van a hacer sin duda lo necesario y lo posible como para disminuir los efectos que pueda tener algún evento como los que dije, ¿no? Algunas lluvias adicionales o incluso alguna sudestada. Forestar es crecer. Alto Paraná. Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Raúl Marzán, consultor forestal y un experto en hidrología, sobre todo del litoral argentino. Don Raúl, inundaciones en el delta del Paraná. ¿Desde cuándo está el ingeniero Raúl Marzán previniendo estas inundaciones a la opinión pública? Bueno, ya de muy lejos, porque el hecho de haber vivido en el delta entrerriano 20 años, tuve la primera experiencia muy dura en la creciente del año 59, que fue una creciente del Uruguay, en momentos en que estaba llegando al área delta una creciente ordinaria del río Paraná. En aquel entonces no existía la presa de Salto Grande, y las lluvias que se produjeron en la cuenca alta del Uruguay produjeron un levante en la altura de la escala de Concordia hasta los 18 metros. Con posterioridad a aquella situación, ya presente en la presa de Salto Grande, se han producido lluvias más grandes, pero que la regulación que de alguna manera
produce la presa de Salto Grande, no permitió pasar de los 15 metros la altura en Concordia. En aquel entonces yo estaba viviendo con mi familia en el campo de Guasuncho, sobre el arroyo Sagastume Grande, en una casa planta baja que había sido construida donde nunca había llegado el agua. Posiblemente los registros del año 1905 no se tenían, y se tenía como altura mayor en la zona la de la marea del 40, que en aquel entonces el albardón donde se construyó esta casa no había llegado el agua. Por cierto que estando viviendo con mi familia y mis padres incluso de visita en casa, empezó a subir el agua en la noche del 14 de abril del año 59, empezó a brotar el agua por las rejillas del baño, y a la mañana, al aclarar, teníamos ya el agua tapando incluso la cocina, que teníamos una cocina queroseno en aquellos años. Mi señora estaba haciendo el desayuno para los chicos hasta que el agua le tapó las hornallas de la cocina. Bueno, esto era un caso también que totalmente insólito, no teníamos ninguna previsión para esto. Fue toda una odisea sacar la familia, vecinos también. Afortunadamente hace una semana había comprado una lancha y pude llegar con la lancha, con los canoas a remolque llena de gente, hasta la ruta 12, que ya estaba cubierta del agua. La poca hacienda que pudimos salvar en aquel entonces se llevó nadando hasta un cerro indio cercano a la ruta 46 que va a Villa Paranacito, y la ruta 12. Bueno, aquella enseñanza dolorosa me hizo que desde aquel entonces estoy siguiendo a la altura de los ríos día por día en las escalas que son más significativas del Paraná y del Uruguay. Eso me ha permitido, por otra parte, también poder ser útil a difundir estas informaciones hasta donde el alcance de nuestros medios pudo llegar. Ingeniero, ¿cuál es a su entender, la inundación más problemática y más dañina que sufrió el delta del Paraná? Bueno, posiblemente una de las más dañinas fue la del 59, por el hecho de tomarnos absolutamente de sorpresa, y sobre todo esto para la franja del delta más cercano al río Uruguay. Tanto así que en aquel entonces las aguas de la creciente del Uruguay pasaban la ruta 12 de este hacia el oeste. Eso fueron cosas de 4 o 5 días hasta que bajó el Uruguay. El Uruguay tiene crecidas altas pero cortas en su duración, y ya se juntó después esta agua con el agua que venía del Paraná y pasó de ahí para adelante, de oeste hacia el este. Para la creciente más grande que ha tenido el delta ha sido la del año 1983. Esta ha sido calificada por su altura y por su duración más que milenaria. Esto, las aguas que se juntaron en aquel entonces del Paraná bajando del Brasil, y las que se juntaron con el río Paraguay, que aporta en estos casos la tercera cuarta parte del agua que viene del Alto Paraná. En aquel entonces el caudal que se midió en la altura de corrientes era del orden de los 60.000 metros cúbicos por segundo. Esto, ya digo, por sus alturas y por su duración fue la creciente máxima, que trajo por consecuencia para nuestro delta pérdida de plantaciones por asfixia, incluso después de casi un año de haber estado los campos debajo de agua.